Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarles que a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, que analizamos, que profundizamos en ellos. Hechos de coyuntura en titulares. El primero de ellos es noticia Colombia. Ejército de Liberación Nacional anuncia tregua unilateral este fin de año. El gobierno del presidente Iván Duque lo desestima. Entre tanto, organizaciones sociales exigen al Ejecutivo que como Estado dialogue en busca de la paz. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia México. Las primeras promesas de campaña se hacen realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que no habrá gasolinazo en 2019 y más presupuesto para la universidad pública, incluso más becas. ¿Cómo lo logrará? Ante una compleja situación económica que deja Enrique Peña Nieto, vamos a revisarlo. Y tercer tema que es noticia Argentina. En 6 puntos aumentó la pobreza este 2018. Esta conclusión se desprende del informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Analizamos, profundizamos en las razones de una situación que afecta a millones de personas. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, el gobierno se manifiesta reacio a retomar el diálogo con la guerrilla del Ejército de la Liberación Nacional, ELN. Desestima la tregua unilateral de 11 días anunciada por el grupo rebelde en el marco de las festividades decembrinas. Entre tanto, organizaciones sociales de derechos humanos exigen diálogo con base en una agenda que alivie el dolor en las zonas de conflicto, en las zonas más afectadas. Aquí tenemos esos detalles. La administración de Iván Duque recibió con apatía el anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, sobre el cese de operaciones ofensivas del 23 de diciembre próximo al 3 de enero de 2019, en aras de aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y el Año Nuevo. Un pedido hecho, según el grupo rebelde, por comunidades que padecen el rigor del conflicto armado, organizaciones sociales y sectores que anhelan la paz en Colombia. La tregua fue presentada a la víspera por el grupo insurgente mediante un comunicado en el que asegura que quiere dar tranquilidad a las negociaciones de paz iniciadas con el gobierno en febrero de 2017 y considera que, para ello, el presidente Duque debe enviar sus delegados a Cuba, donde permanece la delegación para el diálogo. En el mensaje, el ELN reiteró que no se levantará de la mesa de conversaciones y afirmó estar comprometido con la búsqueda de una solución política del conflicto. Además, el grupo calificó de grave y contradictorio que en medio de un proceso de paz, el gobierno colombiano incremente la persecución y califica de genocidio el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como las amenazas de guerra contra el país hermano Venezuela. En su respuesta, el jefe de Estado no consideró el anuncio como un verdadero gesto de paz e instó en condicionar el diálogo a que el ELN suspenda definitivamente sus hostilidades. Se ha hecho usual que en la temporada decembrina algunos grupos armados le hablen al país de treguas o de ceses unilaterales. Yo creo que hoy tenemos que ser claros. Yo no voy a entrar a calificar esos gestos o esas decisiones, porque las fuerzas militares de Colombia nunca descansan. Las fuerzas militares de Colombia siempre están dispuestas en todo momento a proteger al ciudadano. El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, afirmó que la buena voluntad del grupo guerrillero no solo puede ser por 11 días y que las condiciones para que se reanuden los diálogos siguen siendo las conocidas. Las conversaciones están suspendidas desde septiembre pasado, cuando Duque retiró de sus funciones a los representantes del equipo negociador que se encontraba en La Habana. Posteriormente, retiró a Venezuela como país garante del proceso de paz. Desde entonces, el Ejecutivo condicionó las negociaciones. El Ejército aumentó las operaciones de guerra en zonas de presencia del ELN y el Estado no detiene la ola de homicidios contra líderes sociales y excombatientes de las FARC.
Ahí están los hechos de esta jornada con múltiples reacciones, con implicaciones que conversamos de una vez con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Hola Tatiana, muy buenas noches. Quiero preguntarte reacciones particularmente de aquellos sectores que siguen insistiendo en que el diálogo, pese a las dificultades, es el camino para lograr la paz. Un cordial saludo para ti, Tatiana, y para los televidentes. Pues nosotros hablamos en horas de la tarde después de conocer no solamente el pronunciamiento del presidente Iván Duque, sino del mismo alto comisionado por la paz, Miguel Ceballos. Estuvimos buscando las reacciones de quienes han conformado por estos años la Mesa Social para la Paz o la campaña Paz Completa. Lo que ellos han dicho es que es un error torpe de este gobierno el no acoger este cese unilateral al fuego por parte del ELN. Hay que decir que ellos han denunciado en repetidas ocasiones que la población civil queda en la mitad del fuego cruzado y que por supuesto lo que también ha disparado la grave situación humanitaria que se vive en el país es la alta militarización de estas zonas. Así que lo que piden es que este gobierno nacional continúe tejiendo mecanismos para poder llevar a cabo o poder desentrabar más bien la mesa de negociación que completa ya 5 meses congelada. A esto lo que dicen es que es importante que los países garantes, a eso también incluyen a Venezuela, por supuesto lo que dicen es que no se puede desconocer, o más bien una parte de las que son conformadas de esa mesa de negociación entre el ELN y el gobierno nacional no puede desconocer a un país garante como Venezuela, porque han ratificado que gracias al país vecino, pues no solamente se adelanta la negociación con el ELN, sino que se llevó a un acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC. Por eso dicen que aquí lo que hay que tejer son confianzas, Tatiana, y que lo que acaba de hacer el día de hoy, anunciar el ELN, es un gesto humanitario no solamente para la sociedad civil, que es tan importante en estos momentos, sino también para empezar a relacionarse nuevamente con este nuevo gobierno que es el de Iván Duque. Finalmente, lo que señalan tanto senadores que hacen parte de la Comisión de Paz como organizaciones sociales que han acompañado este proceso es que no desistirán, continuarán y persistirán en que se lleve a cabo esta mesa, porque es necesario que se solucione la grave situación humanitaria y por supuesto que se efectúe una paz completa. Pero a eso te agrego una cosa, Tatiana, y es que el día de ayer en la reforma política pues se aprobó el delito, o se aprobó más bien que el secuestro y el narcotráfico no sean un delito conexo, delito conexo político, perdón. A eso lo que dicen es que no solamente perjudica la mesa del ELN, pues no le daría cabida a estos combatientes de la guerrilla del ELN, sino que también afecta el proceso de paz con las FARC. Así que hacen un llamado para que se respete lo acordado en La Habana y pues de manera inmediata dicen que denunciarán este artículo que se aprobó el día de ayer porque va en contravía de la Constitución Política de Colombia, Tatiana. Y va en contravía de la firma de los acuerdos, primero en Cartagena y después en Bogotá, pero que tanto tiempo se tardó en lograr en ese acuerdo entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Ahora bien, Tatiana, sobre las zonas más afectadas, estaríamos hablando del área de influencia donde se mantienen los combates entre el ejército colombiano y el ELN. ¿El departamento del Chocó es el más grave en este momento? El departamento de Chocó continúa con el del norte de Santander. Recordemos que esas son las dos influencias que en este momento tiene el Ejército de Liberación Nacional. Y allí es donde se ha visto una alta militarización, lo que ha activado también pues, la conflictividad. Además hay que decir que la sociedad civil, quienes habitan crímenes de Estado que se han cometido, eso no se resuelve si no se generan, digamos, lazos de confianza entre las partes. Esto va a agravar aún más la situación humanitaria. Recordemos que adicionalmente a esto, pues lo que ha insistido la sociedad civil en la mesa de negociaciones que se toque en la situación vivir en paz, Tatiana. Gracias, Tatiana. Análisis. Vamos con el análisis. También desde Bogotá nos acompaña Jorge Rojas. Él es analista político, experto en temas de paz. Hola Jorge, un placer, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un placer saludarlos.
Muchísimas gracias. Jorge, la percepción que existe desde aquellos sectores que tanto exigen, que tanto anhelan una paz integral en Colombia, ¿qué significa que en una tregua que debería verse como un momento para buscar tal vez un mayor nivel de confianza o de acercamiento, se le cierre la puerta? Lo que se ha conocido ahora es una decisión unilateral del ELN de hacer una tregua por la Navidad, que por supuesto saludamos como un hecho positivo. No obstante, queremos que se avance hacia una tregua bilateral. Queremos que a partir de este esfuerzo se nombre la comisión negociadora del gobierno para que viaje a La Habana y retome el proceso de negociación con el ELN. Debe quedar muy claro que la sociedad civil está reclamando una paz completa, estable y duradera. Eso quiere decir que lo logremos con el ELN, como ya lo hicimos con las FARC, pero también que se cumpla el acuerdo con las FARC, porque ahí tenemos muchas dificultades. Colombia no detiene su esfuerzo por la paz, y lo que está pasando estos días creo que es una pequeña luz de esperanza que nos permitiría avanzar en la dirección de la paz completa para Colombia. Pero ¿cómo hacer entender que ese es el camino y el anhelo de millones y millones de colombianos al gobierno del presidente Iván Duque, Jorge? Ese es el punto central, si se quiere, porque no es la primera vez. Durante este año, desde que toma posesión, él dice que no va a dialogar y de inmediato hoy responde en que hay grupos insurgentes que creen que las treguas se convierten en algo cotidiano. Pues es la presión internacional y la presión de la sociedad colombiana. Nosotros le estamos reclamando al presidente Duque que defina su política de paz. Él lo llama de legalidad. Aquí hay un acuerdo ya firmado con las FARC que hay que cumplir porque es un mandato constitucional, un mandato del derecho internacional. Y hay una perspectiva de diálogo con el ELN. El gobierno debe definir si va a negociar con el ELN o no, y el ELN, que está dando esta muestra de una tregua unilateral, también debe avanzar hacia una tregua bilateral. Queremos que se inicien las conversaciones, no hay otra opción. Si seguimos planteando el conflicto armado interno en Colombia y seguimos generando ideas provocadoras que rompen con el criterio de autodeterminación de los pueblos y le abren paso a invasiones a países vecinos, creo que estamos cuestionando la paz en todo el territorio y en toda la región. Así que el esfuerzo es mayor. Es el esfuerzo por la paz interna en Colombia, es el esfuerzo por la paz en la región, y en esa dirección la sociedad civil se moviliza y convoca desde ahora para evitar que se sigan desarrollando las ideas belicistas que se han planteado en ciertos sectores que apoyan al gobierno de Duque. Jorge, en el año 2015 hubo una publicación, hubo un momento muy importante cuando se anunciaba la fase pública de exploración de diálogos entre el ELN y el Estado colombiano, en ese entonces el gobierno del presidente Santos. Había una agenda que también fue pública y un punto que era fundamental, la participación política de la ciudadanía, cómo participaba el pueblo colombiano a través de distintas instancias. Si te pregunto, y es que tal vez este momento ya es distinto, producto de que ya no es el presidente Santos, sino el presidente Duque, detrás de él está el presidente Santos, que la agenda debe ser cambiada. ¿Esto realmente sería factible? ¿Podría ayudar en algo? Hay que entender que la negociación la hace un gobierno en nombre del Estado, y hay una política de Estado que ha sido ratificada por la Corte Constitucional. La pregunta es si el gobierno colombiano quiere avanzar en esta agenda ya acordada con el ELN. Eso implica respetar ese punto de la participación, y la participación es un elemento característico y particular del proceso con el ELN, pero todavía no encontramos el mecanismo, la hoja de ruta que permita hacer realidad esa participación. Así que el esfuerzo de la sociedad civil es no solo por participar, sino
por asegurar que se retome la mesa de diálogo. Colombia no quiere más conflicto armado, no queremos que maten más policías, ni más guerrilleros, ni más soldados, ni que sigan volando el oleoducto. Lo que queremos es que se sienten a negociar, que definan una tregua, que aseguren la participación de la sociedad civil y que avancemos hacia la paz completa y duradera en Colombia. Muchas gracias, Jorge, por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos iremos hasta México. Es Noticia México. Las primeras promesas de campaña se hacen realidad. Se daba este lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que no habrá gasolinazos en 2019 y más presupuesto para la universidad pública. Habla de becas y más construcción de universidades públicas. ¿Cómo lo logrará en un momento complejo para la economía de este país? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia México, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, avanza con su conjunto de promesas de campaña en el marco del presupuesto presentado para el próximo año 2019. Este lunes aseguró que no aplicará los llamados gasolinazos, negó que se haya reducido el presupuesto para las universidades. Al contrario, dio buenas noticias para los estudiantes. Aquí está la información. Este lunes, desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de presupuesto económico para 2019, enviada el pasado sábado al Congreso. AMLO aseguró que se trata de un proyecto equilibrado y responsable, que además cuenta con la aprobación de especialistas en finanzas públicas. Aunque dijo que se trata de un presupuesto austero, garantizó que se tendrán los ingresos suficientes para atender los gastos sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin crear nuevos gravámenes y sin gasolinazos. Vamos a contar con presupuesto, con recursos para cumplir todos los compromisos que hicimos en la campaña. El mandatario aseguró que el presupuesto para la extracción de petróleo, para construir nuevas refinerías, producir más energía eléctrica e iniciar la construcción del Tren Maya están garantizados. Además, negó que se pretenda un recorte al presupuesto para las universidades en 2019. Al respecto, destacó que se contemplan los recursos necesarios para otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes, así como la inversión para iniciar la construcción y operación de 100 nuevas universidades públicas. Bajo el lema Hacer más con menos, AMLO anunció un incremento del salario mínimo a partir de 2019. Es un aumento del 16%. El salario mínimo nominal en términos reales de alrededor del 12%. Esto es muy importante y se ha logrado por unanimidad. La Comisión de Salarios Mínimos acordó este nuevo salario de manera unánime, es decir, todos ustedes, los integrantes de la comisión, estuvieron de acuerdo. Con el nuevo aumento salarial, el Ejecutivo podrá cumplir con los estándares exigidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la canasta básica para una persona, un valor que se había perdido desde 1995. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gregorio Vidal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor Vidal, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Tatiana. ¿Cómo es que ahora sí se puede hacer todos estos anuncios, concretar necesidades básicas de los mexicanos y en gobiernos anteriores decían que no se podía porque no había dinero? Bueno, realmente lo que tenemos que reconocer
es que es un cambio muy drástico en la distribución del presupuesto. Lo que está sucediendo es de que hay recortes significativos en ciertas áreas e incrementos en otras áreas, y ese es el mecanismo que ha permitido esta modificación. Estoy hablando en términos del presupuesto. Al lado de este hecho del presupuesto está una noticia que tiene otro carácter, que es el incremento notable en términos de los últimos 30 años del salario mínimo. O sea, hay que revisar la historia de este país y en 30 años no había crecido un 16% en términos nominales, y incluso en términos de la canasta básica es un crecimiento del orden del 10%, ¿no? Entonces, son dos escenarios. Uno es el incremento del salario mínimo, que tiene que ver con una negociación de cierta naturaleza con los sectores productivos, y otro es el manejo del presupuesto, que es una radical redistribución. Eso es lo que está marcando la diferencia, con algunos problemas y dificultades, hay que señalar. Sobre todo ello vamos a ir conversando. Hay un asunto muy interesante que usted ha planteado, el anuncio que hace sobre el salario mínimo. No es el mismo salario mínimo para todo el país. Esto es bastante distinto y novedoso si lo comparamos con América Latina. Por ejemplo, en Colombia se está discutiendo un salario mínimo que a duras penas llega a un mínimo de acuerdo dentro de los gremios sindicales, pero es un salario mínimo para todo el país. El presidente López Obrador dice en las zonas más afectadas, particularmente zonas de frontera con los Estados Unidos, tendrá un aumento superior. ¿Esto cómo se puede lograr? ¿Cómo se puede manejar de ese tipo de diferencial en salarios mínimos en los estados? Bueno, hay que reconocer que las empresas operan en condiciones diferentes en todo el territorio nacional, y también que el tema de diferenciación y de zonas económicas para el salario mínimo es una historia antigua en México. Antes, hasta hace 8 años, había 3 áreas de salario mínimo. Es en época reciente que se unifica con una sola región en todo el país, se vuelve pues un salario para todo el país, y ahora se está otra vez estableciendo un salario diferenciado que, insisto, atiende al tipo de negocios que hay en la zona fronteriza, las empresas que ahí se implantan, y que permite hacer esta diferenciación, que sin ninguna duda es más compatible con las condiciones de vida que hay en la frontera norte del país, dada la relación tan vinculante que se tiene con Estados Unidos. Eso es muy interesante, así como ese anuncio, por ejemplo, que no habrá gasolinazos o los llamados incrementos en las tarifas de los combustibles para el año 2019. Este es un anuncio que llena de esperanza a una población que se ve golpeada evidentemente en su bolsillo, en todos los sectores, en todos los estratos, porque aumentan los combustibles y se dispara todo lo que significa la canasta básica familiar. Pero ¿esto cómo es posible mantenerlo para hacer un anuncio con tal desafío? Hay que decir que el anuncio del no gasolinazo lo que implica es que los incrementos del precio de la gasolina van a estar vinculados únicamente a la inflación en el país. Y la apuesta es que se mantendrá el total de importaciones que se están haciendo de gasolinas hasta el momento. Hay que decir que México importa el 70% de las gasolinas que consume. Hay que ver las proyecciones que hay de los movimientos en los precios hacia adelante de las gasolinas, y otro elemento clave que es el tipo de cambio que se está colocando en el presupuesto. Se está situando un tipo de cambio del orden de $20.00 para el año que entra. Entonces es en función de esos elementos que lo que se postula es que en 2019 no habrá incrementos súbitos en la gasolina, y lo que se está apostando es a que durante 2019 se van a realizar las inversiones pertinentes para comenzar a incrementar la producción de gasolinas dentro del país, y entonces ya no dependamos de gasolinas importadas que no estarán sujetos al precio internacional de la gasolina directamente, y mucho menos a las variaciones en el tipo de cambio. Esa es la apuesta y es lo que permite plantear este compromiso, que efectivamente es muy positivo para un amplio grupo de la población. Con respecto a esto, hay otro hecho que quiero enlazarlo para tratar de entender si podrá comenzar a disminuir. Me refiero a lo que dicen las autoridades de estadística durante esta jornada. El 57% de los trabajadores mexicanos
realizan actividades de carácter informal. No hay seguridad social, no hay contrataciones, no hay un salario fijo, es un salario informal básicamente vinculado a actividades de comercio. Muy grave si se quiere avanzar en términos de mayor dignidad, si se quiere, y de desarrollo social para el pueblo. Una situación podría conllevar a la otra, teniendo en cuenta esto que estábamos hablando, si hay niveles y equilibrios internos del precio de la gasolina, el precio del petróleo, que no se dispare en la canasta básica, ¿podría ayudar en ello? Directamente no, por desgracia. Creo que en este caso lo que puede modificar la situación es el desarrollo de inversiones que estén haciendo contrataciones de empleos dignos, de empleos con seguridad. Hay que señalar que este dato de informalidad no solo se refiere a trabajos en el sector de comercio o los que trabajan, digamos, como empleados en su casa. Hay incluso grandes empresas y también hay en el sector público mismo, en gobiernos de los estados, personas que están subcontratadas y que tienen este régimen sin prestaciones. Eso hay que modificarlo y es una decisión de otra naturaleza que esperamos pronto haya una noticia al respecto, porque eso generaría un ambiente completamente diferente en el mundo laboral, sumado al incremento del salario mínimo, que eso sí permitiría una modificación significativa de este ámbito de la economía mexicana. Pero esto realmente requeriría un gran esfuerzo, digamos, un gran compromiso, si se quiere, del sector empresarial mexicano. ¿Cómo percibes, profesor Vidal, ese ambiente dentro de un sector que en algunos momentos en la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue adverso a él? Bueno, sin ninguna duda un compromiso, pero digamos, ese compromiso va a ser factible en la medida en que ellos observen señales claras de que la economía va a crecer más, de que habrá un espacio mayor para nuevas inversiones, para una ampliación de los mercados, y entonces se produce una relación vinculante positiva entre incrementos de salarios, ampliación de los mercados, ampliación de las inversiones, y los empresarios en ese camino avanzan bien. Ahí es donde aparece un problema un poquito difícil en el actual presupuesto, porque se están estableciendo escenarios de un muy débil crecimiento de la economía para el año que entra, hay que decirlo. Eso tenemos que tener conciencia de que es así para aquilatar el alcance de la transformación que se está planteando. Eso evidentemente es un asunto a tener en cuenta. De hecho, el incremento para el próximo año, según CEPAL, es bastante austero, me refiero en general en toda América Latina. Ahora bien, sobre otro hecho que resulta fundamental, porque hemos visto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto movilizaciones permanentes de la educación pública, no solamente de estudiantes en la capital, de estudiantes en otras partes del país, de escuelas, de docentes, con casos tan emblemáticos como por ejemplo la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y lo que había detrás de ellos con las escuelas rurales. Es decir, todo un conjunto de movilización de carácter social que tiene como centro la universidad y la educación pública. ¿Qué impacto tendrá este anuncio que hace el presidente hoy? Bueno, ahí sí tenemos un problema un poquito más complicado desde mi punto de vista. Efectivamente, hay un proyecto que hoy no lo enfatiza el presidente, aunque estuvo mencionado antes, cuando se da el anuncio de la cancelación de la reforma educativa, que es la recuperación y fortalecimiento de las normales, es decir, de todas las escuelas que tienen que ver con la formación de profesores. Ese me parece un proyecto importante y sustantivo. Lo que hoy se enfatiza es el proyecto de la creación de 100 nuevas universidades, que entiendo, por lo que declaró hace unos días el secretario de Educación, se piensa que estén operando, por lo menos iniciando operaciones, la mayor parte de ellas, hacia finales del siguiente año. Sin ninguna duda se trata de una noticia importante y positiva, pero al lado de esa noticia, y aquí se voy a poner un punto discrepante, aparece un recorte que tienen las grandes universidades públicas del país. Las grandes universidades, la UNAM, el Politécnico, la UAM, en la que yo trabajo, tienen un recorte del orden del 6 al 7% según cada caso, y realmente eso sí es una situación muy complicada porque son instituciones que estaban viviendo al día y de hecho con recursos escasos.
y sí nos va a complicar la existencia. Ahí tenemos un conflicto que no podemos ignorar, una situación que no es la pertinente y que habrá que ver cómo se puede resolver, y que en todo caso, si se mantiene, sea una decisión que solo esté en un año, porque si este camino se continúa, sí va a significar un golpe para la educación superior del país, que está consolidada. ¿Bajo qué lógica, profesor Vidal, cree usted que el gobierno toma esta decisión? ¿Disminuir recursos de aquí para generar este nivel de proyectos de las 100 universidades públicas en el país? Bueno, eso es lo que en los hechos sucede si lo vemos contablemente. Sin ninguna duda hay que valorar otros elementos del conjunto del presupuesto, pero realmente el presupuesto está haciendo un gran esfuerzo de redistribución, porque por otro lado se mantiene el presupuesto en términos de lo que ha sido la historia de nuestro país en los últimos años. Es un presupuesto que sigue teniendo superávit primario, es un presupuesto que sigue buscando el equilibrio y que sigue operando sobre la base de no poner por delante el gasto y las necesidades e intentar desatar algunas dinámicas que hagan posible que por el crecimiento del gasto se incrementen los impuestos, sino va al revés. Entonces, en ese punto estamos, y efectivamente el asunto es cómo transitar hacia otro terreno en condiciones, lo entiendo, sumamente difíciles, porque además hay un problema en términos de endeudamiento, es una herencia del anterior gobierno que sigue pesando mucho sobre las finanzas públicas. Y me queda aquí algo por preguntarle, y tiene que ver con la reforma educativa, que durante también ese sexenio, al momento en que se presenta y se aprueba, y que salía desde el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, se denunciaba que no era nada parecido a una reforma educativa, sino una reforma laboral para quitar beneficios y para usar toda esa reforma como un asunto clientelista de puestos de carácter político. El presidente dice, esa reforma educativa no va, hay que hacer otra cosa, pero lo cierto es que los profesores siguen denunciando, particularmente en escuelas públicas, que son muy mal pagos. ¿Cómo crees que se dirimirá esto? Bueno, es otro tema muy complejo. Yo creo que fue correcto eliminar, cosa que no se ha hecho porque apenas se envió la propuesta, pero en su momento que se elimine lo que fue la mal llamada reforma educativa, porque realmente no modificaba la enseñanza en su sentido profundo, que finalmente se trata de volver a los alumnos el centro del problema y lograr que mejoren su condición de conocimiento, pero también de pensamiento crítico y, en fin, en su formación en un muy amplio sentido. Eso no se lograba, qué bueno que eso se va a eliminar, y efectivamente lo que se trata es de lograr un nuevo acuerdo que permita avanzar en esa dirección, pero efectivamente es un acuerdo que tiene que contemplar un salario digno para los profesores, porque si no hay un salario digno para los profesores, no es posible que se reivindique la educación como un elemento central. Y el segundo elemento clave es que los alumnos, sobre todo estoy hablando de alumnos preescolares y primaria y secundaria, tienen que llegar a la escuela en condiciones pertinentes y adecuadas para estudiar. Es decir, habiendo desayunado, pudiendo comer, porque si no hay igualdad en ese terreno, la educación nunca se va a alcanzar. Y ahí claro, es una tarea de más largo plazo y muy compleja, pero es un cambio sustantivo que tenemos que hacer. Una tremenda tarea, y que también la escuela no se les caiga encima, que eso ha sido parte también de las denuncias. Muchísimas gracias, profesor Vidal, por ofrecernos este panorama con respecto a los anuncios que ha hecho durante esta jornada el presidente de México. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, nos vamos hasta el sur del continente. De Noticia, Argentina. En 6 puntos aumenta la pobreza en este 2018. Esta conclusión es una de tantas que se desprenden del informe del Centro de Economía Política conocido durante esta jornada. Analizamos las razones de una situación que afecta a millones de argentinos al volver aquí en Es Noticia.
En noticia argentina, el Centro de Economía Política CEPA emitió un informe detallado sobre la situación social y laboral del país al cierre de este 2018. Allí analizó la evolución o tal vez la involución de condiciones que afectan a los sectores más vulnerables. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno Macri en todo este panorama? Lo vamos a revisar en la siguiente nota. Un grupo de especialistas analizó la situación actual de la economía en Argentina. El punto más álgido fue el diagnóstico de la evolución de la pobreza en el país, la cual refleja un aumento de casi el 6% para el segundo semestre de 2018. Pasó del 25,7% en 2017 y se ubica entre el 31 al 32% al final de este año. Las principales variables de referencia para evaluar el incremento de la pobreza fueron el alza de los precios en la canasta básica alimentaria y los ingresos a través de las fuentes laborales. Según el análisis, la población con mayor probabilidad de alcanzar niveles de pobreza se ve afectada debido al impacto salarial entre 2017 y 2018, destacando que la mayor fuente de poder adquisitivo de la población se debe a un 32% de salarios del sector privado, un 15% al ingreso de trabajos independientes, el 20% a salarios informales y el 10% de salarios estatales. Adicionalmente, el 15% de ingresos corresponde a la jubilación o pensión, un 4% por ingresos vinculados a la ayuda social y el 4% restante a otras fuentes. En tanto, el aumento que debería presentarse en los programas sociales, el informe reflejó que los recortes implementados por el actual gobierno han ocasionado una pérdida del 24% en el poder adquisitivo de quienes perciben los beneficios del programa Hacemos Futuro, un plan de desarrollo escolar y de capacitación para el trabajo, promovido por la expresidenta Cristina Fernández. Vamos con más información hasta Buenos Aires con Edgardo Esteban. Hola Edgardo, muy buenas noches. ¿Cómo se percibe esta situación de pobreza en las calles, en la ciudad? Me refiero a la capital, en general el país donde sale la gente y se expresa este reflejo. Tatiana, te saludamos a la audiencia de Telesur y vos lo planteabas recién y veíamos en este informe la situación de desolación, de desamparo, de desprotección por parte de un Estado que es totalmente indiferente. Mientras el presidente habla con optimismo de la transformación de la Argentina y de ese proyecto de cambiar y de darles alternativas a un progreso mejor, la realidad marca estos guarismos que estábamos escuchando recién. En lo que va en estos últimos 6 meses, 387.000 desempleados nuevos, gente que se va quedando sin trabajo. Hoy está cerrando una fábrica de calzados con 600 trabajadores y así es la crónica diaria, la postal que se ve en lo que significa esta protesta social y este fin de año, que muy pocos van a tener el pan dulce para poder celebrar. 1 de cada 3 argentinos ya está bajo la línea de pobreza. 1 de cada 10 vive en barrios de emergencia y la recesión es constante en lo que significa una inflación que va a superar el 45%, y si uno ve lo que significaba la crisis de 2001 con esa protesta social que empezó también a socavar aquí en este tiempo a la clase media, marca la tensión que se va generando con los días y con lo que significan las expectativas del año próximo en un año electoral, porque realmente la situación social, más allá del clima que se trata de sostener, que se trata de frenar, va creciendo en el ojo y se ve en estas perspectivas, en estos algoritmos que realmente uno ve en lo que es las estadísticas que daba el CEPA. En recreación se ha bajado un 79%, es decir, un 79% de la población ha dejado de gastar para recrear, un 54% menos compra carne, un 44% menos compra jugos o gaseosas, un 43% menos compra frutas y verduras. Y así, si uno ve el combustible, por ejemplo, ha reducido en un 39% en lo que va de este semestre, marcando una situación de pobreza que ya está con los indicadores de lo que fue la peor crisis que tuvo la Argentina en el año 2001-2002 y que de alguna forma marca esa tendencia, esta transformación que no se ve en esta situación compleja que es la realidad de las pequeñas y medianas industrias. 20.000 empresas han cerrado sus puertas, 107.000 trabajadores de la pequeña y mediana empresa han perdido sus trabajos y la expectativa es alarmante porque hay 800.000 empresas que de alguna forma marcan la industria. Sí. Edgardo, permíteme que te escuche atentamente. Has dicho algo, 20.000 empresas han cerrado sus puertas.
en todo el país, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, 20.000 empresas. Exacto. Sí, que van cerrando sus puertas porque no las pueden sostener, en lo que significa primero los tarifazos, el incremento de la luz, el gas, el agua. Después no pueden sostener los salarios y al no haber dinero, la recesión se marca en lo que es el consumo. No se compran. Si uno anda por el centro de Buenos Aires, como recién me preguntabas, hay cuadras y cuadras que ven los negocios cerrados. En otra época se marcaba y se veía hasta el 2015 que había un poder adquisitivo importante. En esta expectativa que son las fiestas siempre había esa alternativa del aguinaldo, este tercer sueldo que se cobra por estos días, que marca también la posibilidad de consumo y que ahora uno va especulando, más allá de esta bonificación que van a haber en algunos sectores, pero la industria metalúrgica ha tenido un receso también importante, se habla del 14,7%, el calzado el 18,2% ha bajado sus ventas. Y esto es lo que se ve y se refleja en una realidad que marca con mucha alarma cómo va a encarar la promesa de Mauricio Macri del desafío, porque él quiere ser reelecto presidente, y bueno, esa estructura de la propaganda mediática, de las grandes estructuras de comunicación que todavía lo siguen acompañando, también van cuestionando por qué hay sectores del empresariado que ya no tienen el apoyo que le estaban dando a Mauricio Macri, que de alguna forma marcan esta situación compleja y difícil que recién escuchábamos en el informe del CEPA. Realmente una realidad que si uno ve los guarismos y ve las expectativas hacia el 2019 son bastante oscuras para el gobierno de Mauricio Macri, que de alguna forma quiere dibujar una realidad que no es la que uno ve cotidianamente cuando hay cientos y cientos de ciudadanos que duermen en las calles, familias enteras que están en las calles y que hasta el 2015 realmente no se veía, y que es una postal que preocupa, alarma y asusta aquí en la República Argentina. Gracias, Edgardo. Y a propósito de CEPA, vamos a profundizar en ese análisis y con la información que nos has brindado. Muy buenas noches, Edgardo. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Julia Estrada. Ella es politóloga, doctora en economía, feminista, integrante del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, y de CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hola, Julia, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches por allá. Muchas gracias por acompañarnos. Una de las cifras que más alarma del informe que se ha presentado durante esta jornada por parte de ustedes como investigadores de CEPA es el aumento de la pobreza. En 2017 a 2018 sube el 6%. ¿Eso en términos reales qué significa? Bueno, nosotros hemos estimado un aumento de la pobreza en este 2018 solamente en 5 porcentuales en año. Y esto coincide, por ejemplo, con esta cifra que arrojó la UCA, la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de Deuda Social, que habla de un 33,6% de argentinos por debajo de la línea de pobreza. Esto significa que son 13,2 millones de personas. Para nosotros es un dato posible. De hecho, estimamos que hasta podría ser superior, quizás del 36-37%, en la zona de la zona metropolitana. 13,6 millones de personas. Es una cifra muy alta teniendo en cuenta que la percepción que se tiene en América Latina y en el mundo de Argentina, de una nación que las clases pobres pasan rápidamente a las clases medias y que logran sostenerse, realmente se esfuma. Julia. Sí, efectivamente, hay una idea de que Argentina tiene otra situación, que efectivamente tiene una clase media más pujante. De hecho, es un país que históricamente tuvo sectores de un poder adquisitivo medio, que podían ir a la universidad, que tenían movilidad social ascendente. Tiene que ver con una conquista histórica del gobierno de Perón de 1945. Lo que vemos en los últimos 3 años es que se ha pulverizado el poder adquisitivo de estos sectores, de los sectores medios. Además, tienen el privilegio de tener acceso al empleo registrado. Y el empleo registrado es el que más retroceso ha tenido, incluso el empleo registrado industrial. Estamos hablando de más de 100.000 puestos de trabajo perdidos solamente en 3 años, según estadísticas del ex Ministerio de Trabajo. Con lo cual, hay ahí para analizar el problema de esta movilidad social ascendente, que en teoría cambiemos, vino a reinstalar o vino a generar mayor movilidad. El gobierno de Mauricio Macri dijo en campaña que no iban a quitar nada de lo que ya se tenía, que en todo caso iban a otorgar más derechos,
y la verdad es que lo único que se hizo fue perder derechos, en poder adquisitivo y en empleo fundamentalmente. Así que la principal razón de esta cifra tan alarmante de que haya 13,6 millones de personas o más en la pobreza fue la pérdida del empleo. Esa es la principal razón. Ahora quiero sumarle a esto también qué incidencia hubo el desmonte de los programas sociales. Sí, por un lado es la pérdida de empleo, que es empleo registrado y también es empleo no registrado. También ha aparecido una dinámica que es el monotributo social, que en algún punto han sido programas sociales a través de una forma de facturación. Por otro lado, la pobreza aumenta por la caída en los ingresos, eso también es otro elemento. Y respecto a los programas sociales, nosotros vemos que hay una pérdida de poder adquisitivo que lo lleva al nivel 2001. Se parece mucho el poder adquisitivo del 2001 al poder adquisitivo del día de hoy, 2018, 17 años después. Digo 2001 para los que están del otro lado, para los argentinos, la jornada del 2001, 19 y 20 de diciembre, cuando se va el presidente de la Rúa en aquel entonces y a la sucesión de 5 presidentes para ver quién se quedaba al frente en el cargo. Fue una crisis política, fue una crisis social, el peor momento de la historia reciente. Y muy brevemente, en 3 años, con el gobierno de Mauricio Macri, Argentina se acerca a valores sociales de ese estilo. No a la crisis política es muy distinta, las variables son distintas, hay una confianza en el sistema democrático, lo cual es muy bueno, a pesar de esa situación, pero sí, en términos sociales, la verdad es que las variables se están pareciendo mucho y es muy vertiginoso el cambio, incluso en otras variables, por ejemplo, financieras, como el endeudamiento externo. Argentina está tomando más deuda en 3 años que la que tomó la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Imagínese usted, con esa cifra la despido, Julia, muchísimas gracias. Se empieza a aparecer el panorama económico a una situación en la que millones de argentinos no quisiesen volver a vivir como principio de los 2000. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos siempre aquí en esta emisión de Noticias con el análisis de coyuntura. Recuerden nuestra cita siempre, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, muy importante estar revisándolo. Se da más allá de la frontera de América Latina y tiene también todo que ver con una ley del trabajo. Miren ustedes, hasta mañana.